Vamos a pasar a un segundo punto, que es la determinación de la base imponible. Para los ejemplos, yo me he regido en la Resolución Suprema del 2014, que es la que podemos tener acceso todos a través del portal web del Ministerio de Economía. Y bueno, no varía mucho, digamos, si no es una cuestión de datos. Lo más importante es que nosotros entendamos los conceptos para poder aplicarlos a cada situación, a cada ejercicio. Vamos a hablar en esta parte de los inmuebles en áreas zonificadas. Primero, para determinar la base imponible del impuesto es necesario considerar dos elementos, ¿no? El valor fiscal del terreno y el valor fiscal de construcción. Paso 2, vamos a determinar el valor fiscal del terreno. El valor fiscal del terreno es un producto de la evaluación del terreno, la superficie del terreno, el factor de existencia de servicios y el factor de inclinación. Para los que no conocen nada de materia tributaria municipal, seguro que es todo esto. Vamos a detallar elemento por elemento, ¿ya? Primero, ¿qué es la evaluación del terreno? Como les he explicado hace un momento, los municipios todos tienen una unidad de catastro. Los más chiquitos, tal vez unas cuantas personas que trabajan en esta área. Pero lo más importante que dentro de la evaluación del terreno es establecer una tabla en la que se considere una zona tributaria y el material de vía al que tiene acceso un determinado bien. Ya puede ser ¿a qué nos referimos que el material en vía? Es la que está lo más cerca de nosotros, que es la calzada, por ejemplo. Que puede ser de asfalto, puede ser de tierra, puede ser de piedra, ripio, etc. El locetado, hay diferentes materiales. ¿Quiénes hacen esta evaluación? ¿Quiénes hacen esta tabla que clasifique una zona tributaria y que clasifique un material de vía? Pues lo tienen que hacer los arquitectos, los ingenieros civiles de las unidades municipales. De las más grandes existirá unidades de catastro o direcciones de catastro donde trabaja mucha gente, ¿no? ¿Cómo se establece una zona tributaria? La zona tributaria se establece desde los centros comerciales. Por ejemplo, en un municipio pequeño, hablemos. Dentro de un municipio pequeño existe siempre una plaza principal y luego van alejándose. Mientras más alejado esté una casa o un bien inmueble es del centro, entonces se consideran más lejanos. Las zonas tributarias se clasifican, puedes ponerle un número, puedes ponerle una letra, pero la zona tributaria más alta es donde existe mayor actividad económica. En este caso, digamos, en este municipio que hay una plaza principal donde los días lunes, martes, miércoles y los sábados y domingos hay ferias comerciales, entonces esa es la zona tributaria más alta por donde se ejerce las actividades de comercio. Y de ahí para adelante, pues se van a ir distribuyendo. De ahí hasta la zona más alejada se va a ir distribuyendo estas zonas, ¿ya? El material de vía, como ya les he mencionado, pues es todo lo que podamos encontrar de nuestro bien en la calzada, ¿no? Ya sea locetado, asfalto o piedra. En este ejemplo que les estoy mostrando, vamos a ver la tabla de evaluación de terrenos de la área urbana de Pucarani. Esta es una tabla que está en la Resolución Suprema y podemos ver que en la parte vertical están las zonas tributarias, que ellos lo clasifican como A, B, C, y en la parte horizontal están los tipos de material en vía, que puede ser tierra, ripio, piedra, loseta, cemento, adoquín, asfalto. Ahora, estos numeritos que vemos dentro de cada uno de estos materiales son cálculos, ¿ya?
Estos cálculos los deben realizar en las unidades de catastro a través de existen varias fórmulas para poder determinar, que específicamente no tiene que ver nada con materia tributaria, más bien tiene que ver mucho con ingeniería civil, tema de catastro. Existen protocolos para poder determinar esta evaluación del terreno. De la evaluación del terreno hay que considerar algunos aspectos cuando determinemos un impuesto. Primero, si un terreno se halla ubicado entre dos zonas tributarias, se debe considerar el valor de la zona donde el predio tenga mayor superficie. Aquí les he presentado un cuadrito donde existe una vía y es un cruce, ¿no? Entonces, si un terreno, digamos el que está a nuestra izquierda, pues vemos que hay una parte en la que más grande en la que se encuentra en la carretera que se va a la izquierda que en la que viene en la principal. Entonces aquí es muy importante ver los planos. Para poder determinar este impuesto es importante ver el plano y que se establezca dentro del plano y las especificaciones del plano dónde tiene mayor predio, dónde existe mayor superficie, en qué zona. Y de acuerdo a eso se va a considerar el valor de la zona. Ahora, puede haber casos en los que el predio, un terreno se encuentre al 50% de una zona tributaria. Se encuentra en la zona A y en la zona B, pero casualmente dentro de la superficie 50-50. Entonces, en ese caso se debe considerar aquel que tenga mayor valor, ¿no? Generalmente los que son de mayor valor son los que están en las zonas principales. Vamos a volver al cuadrito anterior y vamos a ver en la zona A. ¿Ven la zona A? En el caso de que sea tierra, el valor es 42.83. En la zona B, el valor es 32.94 y en la zona C es 16.62. Entonces, hay un componente de descendencia. Lo mismo pasa en cuanto al tema de la evaluación del terreno en forma horizontal. De tierra a asfalto, la tierra es lo que vale menos y obviamente el asfalto tiene un mayor valor. Como vemos aquí en la zona C, la tierra tiene un valor de 16.62 bolivianos el metro cuadrado y el asfalto tiene un valor de 19.94 bolivianos el metro cuadrado, ¿no? Eso es un poco, simplemente nosotros lo entendemos por el tema, el valor del asfalto. El asfalto es mucho más caro que el de la tierra, etcétera. Ahora, un segundo punto a considerar en esta evaluación del terreno. Cuando un terreno se encuentra en una esquina, se debe tomar en cuenta la vía cuyo material utilizado sea de mayor valor. Hace un momento les he mostrado que en la parte horizontal están los materiales y que va de menor a mayor. La tierra es más barato y el asfalto es lo más caro. Entonces se debe considerar el material cuyo valor sea mayor. Cuando enfrente de un bien inmueble tengan dos materiales de vía diferentes, se debe tomar el de menor valor. Un punto 3. En el caso de terrenos que no están en esquina y tienen más de un frente, se toma el material de mayor longitud. Si estos son iguales, el de mayor valor. Entonces, puede haber casas en las que tienen dos salidas, dos frentes, pero no es una esquina. Entonces se debe tomar el material que tenga mayor longitud. Si fueran iguales, igual como en el caso anterior, pues siempre se considera el que tiene más valor. En el caso de urbanizaciones, condominios y otros espacios privados, se debe tomar como material de vía el de mayor valor entre el acceso público común y el de frente de cada inmueble, ¿no? En el caso de los condominios, pues, generalmente dentro del condominio es asfalto, o en algunos casos son tierra, pero se debe considerar el de acceso común.
En los terrenos ubicados sobre vía de pavimento rígido se debe considerar la de asfalto, porque hasta la fecha no existe un valor para la clasificación, o sea, para poder considerar el pavimento rígido. Eso nos referimos a que estuvieran en carretera, por ejemplo, ¿no? Muy bien, vamos a proseguir. Los siguientes elementos: la superficie del terreno. Este elemento es el que está establecido en el plano de terreno, que es la extensión del terreno expresado en metros cuadrados. Adicionalmente a esto tenemos el factor de existencia de servicios. El factor de existencia de servicios está compuesto por agua potable, más alcantarillado, más energía eléctrica, más telefonía y más un valor mínimo que se establece. ¿Por qué se debe considerar dentro del terreno el acceso a estos servicios? Porque mejoran el valor de los terrenos, es decir, mientras más accesos a servicios tienes, se valoriza el terreno. Dentro de los factores de existencia de servicios se tiene lo siguiente. Existe el factor de 0.2 para cada uno de estos componentes. Esta tabla está compuesta por 5 elementos, como los hemos mencionado hace un momento: agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía y un valor mínimo. Como ven, siempre se ha presentado en este cuadrito como un más. Esto es un valor de sumatoria. Si tuviera todos los servicios, entonces en la existencia de servicio es 1. Pero ¿qué tal si un terreno no tiene acceso a ninguno de los servicios? No hay agua, no hay energía eléctrica, no hay alcantarillado, menos teléfono. Pues el valor que se debe considerar, siendo que esto es una suma, pues es el valor mínimo, es decir, 0.20, ¿no? ¿Qué pasa cuando un número multiplicamos por el valor unitario? Se mantiene constante, es decir, 20 por 1 va a seguir siendo el mismo número. Pero si multiplicamos por un valor menor a 1, es decir, 0.8, 0.6, 0.4, entonces disminuye el valor del terreno, como les dije hace un momento. Mientras más servicios nosotros contemos, entonces nuestro terreno se valoriza más. Pero si contamos con menos servicio, entonces nuestro terreno vale menos. Por eso multiplicar por un factor menos de 1, digamos un 0.8, entonces nos va a disminuir el valor. No es lo mismo multiplicar 10 por 1, nos va a dar 10. Pero si yo multiplico 10 por 0.8, me va a dar 8. Es decir, que un menor valor. Como les dije, el valor mínimo siempre lo consideramos en el caso de que no exista ningún servicio. Ahora, es importante de cómo se debe considerar el factor de existencia de servicio. La existencia de un servicio se toma en cuenta si son accesibles a alguno de los frentes de un bien inmueble, aunque no exista una conexión domiciliaria. No importa la conexión domiciliaria, importa es que haya acceso a este servicio. Otro elemento es el factor de inclinación, la desviación del terreno de su posición vertical u horizontal. Como vemos en el cuadrito, en el dibujo, vemos un terreno, una casa construida en un predio sumamente inclinado. Entonces, ¿en qué afecta esto en la determinación del terreno? Tenemos esta tablita, que también la van a encontrar en la tabla de la resolución suprema. Un terreno plano tiene un factor de aplicación de 1, es decir, que la posición del terreno de forma horizontal, pues es le da mayor valor al terreno. Pero mientras más inclinado esté un bien, entonces le quita valor. Por eso un terreno inclinado de 11 a 15 grados tiene un factor de aplicación de 0.90. Muy inclinado, superior a 15 grados, es 0.80. Entonces va disminuyendo el factor. Pero solamente tenemos 3 factores, ¿no? 1, 0.90 y 0.8. Es muy importante de que esta inclinación en el caso de que un bien esté dentro de un callejón o esté en la calzada o la gradería, se debe considerar la inclinación de el que tenga mayor vía de inclinación. Es decir, digamos, en este caso, como vemos, este bien está cerca de una vía de asfalto, pero tiene mayor inclinación.
y entonces se aplicaría en este caso el 0.8. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir esta aclaración? Que para poder determinar este factor de inclinación tenemos que considerar la calzada, si existe un pasaje, si existe un callejón, si es que existe un paso peatonal, una gradería u otra, y es la inclinación de estos también las que van a afectar a la determinación de este factor de inclinación. El paso 3 es determinar el valor fiscal de la construcción. Dentro de la resolución suprema, pues nos va explicando varios casos, ¿ya? En este caso vamos a hablar sobre una vivienda unifamiliar, porque tú puedes determinar el valor fiscal de la construcción en una área zonificada, que también puede ser propiedad horizontal. Entonces vamos a hablar en este caso para viviendas unifamiliares, ¿ya? El valor fiscal de la construcción está compuesta por la superficie construida, por el valor del tipo de construcción y por el factor de depreciación. La superficie construida es, de acuerdo al plano de construcción, cuánto es la extensión en metros cuadrados que implica la construcción. Generalmente la construcción es menor a la extensión, a la superficie de terreno. El valor del tipo de construcción. Se establece una tabla que indica el valor monetario metro cuadrado de acuerdo a un tipo de construcción. ¿Qué tipos de construcción pueden existir? Aquí vamos a ver la tabla general de vivienda unifamiliar. Bueno, este es un pequeño resumen porque ustedes van a poder ver en la resolución suprema pues una cantidad de detalles que hacen y componen el costo del tipo de construcción. Y se clasifica en construcción de lujo, buena, muy buena, económica, de interés social y marginal. El tipo 35, 69 bolivianos el metro cuadrado, es la más baja en costo, y la más alta es la de lujo, que es de 2.551 bolivianos el metro cuadrado. Ya, como les dije, también estos valores son establecidos por los arquitectos y los que realizan el trabajo de catastro para poder determinar, en la que van a involucrar muchos elementos para poder determinar el valor en costos, ¿no? Será el material, el tipo de piso, etcétera. Ahora, para el caso de que existan dos o más construcciones diferentes en un mismo predio, se debe considerar el material utilizado o su antigüedad, y cada uno se debe valorizar de acuerdo a su tipo de construcción, y posteriormente ambos valores se suman y poder determinar el valor total de la superficie construida. En el caso de que existan remodelaciones que impliquen un cambio del tipo de construcción, se debe tomar en cuenta el año de su conclusión y ser declarado o se establece mediante una inspección técnica. Es decir, yo puedo hacer un cambio de tipología de este año a mi casa, que era digamos, de económica, y se vuelve buena, entonces va a considerarse en el año en que se haya hecho la conclusión. Es decir, puede ser que inicie este año y lo concluya el año siguiente. Entonces, ¿en qué año deberían cobrarme el impuesto? Pues es en el año siguiente, en el año 2018. Ya para el 2019 tendré que pagar con esta modificación del tipo de construcción. Otro elemento es el factor de depreciación, ¿no? Como todos sabemos, y seguramente si hay contadores, auditores dentro del grupo de trabajo, pues la depreciación es un factor que indica el desgaste de la vida útil de cualquier bien, y en este caso del bien inmueble construido, y se valora de acuerdo a su antigüedad. Este factor establece una escala, ¿no?, de hasta más de 51 años. Va disminuyendo de 1 hasta 0.55, ¿no?
Entonces, en cada uno de estos tramos nos muestra de qué periodo a qué periodo de antigüedad podría aplicarse un determinado factor. El factor 1 va de 0 a 5 años y se aplica el factor 1, ¿no? Que nos ayuda este factor a entender lo mismo que en el caso del factor de existencia de servicios. Es que mientras más nuevo es un bien, una construcción, entonces tiene mayor valor. Pero mientras más años pasa, este deterioro y este desgaste del bien, pues hace que el valor del bien también disminuya. Y eso es lo que refleja este factor de depreciación. Muy bien, vamos a entrar a un ejemplo. Quiero recordarles que se está incluyendo en la plataforma una hoja Excel en la que están los casos detallados por cada hojita. Van a ver en una primera parte están las tablas generales, en una parte algunos elementos para la determinación y en las siguientes pestañas van a ver el caso 1, caso 2 y caso 3 sobre cómo se están aplicando cómo se debe aplicar, digamos, la liquidación del impuesto. Bueno, los que ya ven Excel seguramente les va a ayudar para repasar, pero por favor revísenlo, vean, familiarícense para ver si lo comprenden, si es fácil, si es muy difícil, para que podamos hacer algunas aclaraciones seguramente en futuro. Bueno, muy bien, nos vamos a poner un ejemplo general, ¿ya? También está dentro de la resolución suprema. Esto vamos a hacer el caso del gobierno municipal de Pucarani para el caso de vivienda familiar. Vamos a hablar de que este terreno se encuentra en una zona tributaria B, cuyo material de vía es loseta. Existen los factores de servicios de agua, de luz y agua, y el terreno se encuentra en un lugar plano. Y tiene una superficie de 300 metros cuadrados. Muy bien. Los datos de la construcción es de una tipología económica, tiene una antigüedad de 6 años y una superficie construida de 90 metros cuadrados. Muy bien. Vamos al primer paso, que es la determinación de la base imponible. Para determinar la base imponible, habíamos dicho que es importante primero determinar el valor fiscal del terreno. Ya con estos 4 elementos, la evaluación del terreno, superficie del terreno, factor de existencia de servicios y el factor de inclinación. Muy bien, el valor fiscal del terreno es igual a la evaluación del terreno. Muy bien, como les he dicho, aquí tenemos nuestro cuadrito que dice evaluación del terreno en área urbana del municipio de Pucarani. Y vámonos a nuestros datitos. ¿Qué dice? Estamos en una zona tributaria B y tenemos el material de vía de loseta. Entonces buscamos en la tabla este valor y lo encontramos como 37.88 bolivianos el metro cuadrado. Muy bien, lo vamos a poner en nuestros datos. 37.88. ¿Qué viene después? La superficie del terreno. ¿Cuánto es? 300 metros. Ya, eso lo vamos a verificar siempre en los planos de construcción, en los planos de terreno o en los resúmenes rápidos también que existen. Muy bien, en el factor de existencia de servicios tenemos nuestra tablita y vamos a verificar qué servicios tenemos. Tenemos luz y agua. Muy bien, ¿cuánto es la luz y el agua? Es 0.20 más 0.20, pero no nos tenemos que olvidar nunca del factor mínimo, ¿ven? Que hace un momento les dije. Sumando los 3 elementos nos da 0.60. Muy bien. Prosigamos. Ahora con el factor de inclinación. Tenemos nuestra tablita del factor de inclinación y tenemos el factor de inclinación de plano, que en nuestra tablita es 1. Entonces aplicamos en nuestra formulita, incluimos el valor de 1 y tenemos un producto de 37.88 por 300 por 0.60 y por 1 y nos da el valor de bolivianos 6.818 bolivianos. Esta es una parte de la determinación de la base imponible. La segunda parte es el valor de la construcción. El valor de la construcción
tiene la siguiente fórmula: la superficie construida más el valor del tipo de construcción y el factor de depreciación. El valor fiscal de la construcción es igual a la superficie construida, que es 90 metros. El valor del tipo de construcción, que en este caso es económica. Revisamos nuestra tablita. Estas son las tablitas generales de la Resolución Suprema. Y tenemos que el tipo 33 económica corresponde a 705 bolivianos. Y es lo que incluimos en nuestra fórmula. ¿Y cuántos años de antigüedad tiene esta construcción? Tiene 6 años. Muy bien, vamos a revisar en nuestra tabla de depreciación, que corresponde al segundo tramo con un valor de 0.975. Y lo incluimos en nuestra fórmula. Aplicando la multiplicación de estos tres elementos, tenemos que el valor fiscal de la construcción es igual a 6.864 bolivianos. Muy bien, ¿cuál es la base imponible? La base imponible es el valor fiscal del terreno más el valor fiscal de la construcción. Ambos datos nos dan 6.815 más 61.864. La base imponible de este bien es de 68.682 bolivianos. Muy bien, vamos a pasar ahora